La señal apareció sin advertencia. No provenía de una galaxia cercana. No provenía de un agujero negro. No provenía de ningún lugar que la física moderna reconozca como posible. Provenía del borde, del límite, del punto donde, según todo lo que creemos saber, el universo deja de tener sentido. Y lo que había allí no debería existir. Durante décadas, los cosmólogos han hablado del fin del universo como una hipótesis lejana. Muerte térmica, expansión infinita, oscuridad absoluta. Un destino frío, matemático, inevitable. Nada dramático, nada inmediato. Solo un apagón cósmico que ocurriría dentro de trillones de años. Pero hace apenas unos años, un grupo de investigadores que analizaba datos del fondo cósmico de microondas detectó una anomalía imposible de ignorar. Una región del cielo donde la radiación no encajaba con ningún modelo. No era ruido, no era error instrumental, no era interferencia. Era coherente, demasiado coherente. La zona fue bautizada informalmente como vacío frío extremo. Un punto donde la energía parecía comportarse como si el universo estuviera terminando, no enfriándose lentamente. Terminando. Lo inquietante no fue solo la temperatura, fue la estructura. Las mediciones mostraban algo que parecía un patrón. No un patrón aleatorio, no una fluctuación estadística, un patrón con dirección, con límite, como si el tejido mismo del espacio estuviera perdiendo continuidad, como si hubiera una frontera. Y eso es un problema enorme, porque el universo, según el modelo cosmológico estándar, no tiene borde, no tiene pared, no tiene final espacial. Se expande, sí, pero no se expande hacia algo. No existe un afuera. No hay una línea donde puedas decir, aquí termina el universo y comienza otra cosa. Eso pertenece a la ciencia ficción. Y sin embargo, los datos estaban allí. Un gradiente energético que no encajaba con la expansión homogénea. Una caída abrupta en la densidad de información cuántica. Una señal que, si se interpreta literalmente, sugiere que el espacio podría tener una región terminal. Los científicos hicieron lo que siempre hacen. Dudaron de sí mismos. Repitieron cálculos. Verificaron calibraciones. Compararon con otros satélites. El patrón persistía. Algunos propusieron una explicación más conservadora. Podría tratarse de una colisión antigua con otro universo. Una burbuja cósmica que dejó una cicatriz en el fondo de radiación. La idea no era nueva. El multiverso ha sido discutido durante años como posibilidad teórica. Pero esta señal no parecía una cicatriz. Parecía una transición. Aquí es donde la historia se vuelve realmente perturbadora. Porque si esa región representa una transición, entonces no estamos viendo un evento pasado. Estamos viendo un límite estructural. Un lugar donde las leyes físicas que conocemos dejan de aplicarse. Un lugar donde la entropía no aumenta. Un lugar donde el tiempo podría comportarse de manera diferente. Y eso cambia todo. Durante generaciones, hemos pensado el fin del universo como un evento futuro. Algo que aún no ha ocurrido. Pero, ¿y si el fin no es un momento en el tiempo? ¿Y si es un lugar en el espacio? Algunos físicos comenzaron a modelar la posibilidad de que el universo no sea infinito en extensión real, sino en percepción interna, como la superficie de una esfera, finita pero sin bordes aparentes. Pero incluso en ese modelo no existe un punto terminal observable desde dentro, a menos que algo esté alterando la geometría. Los nuevos análisis mostraron una ligera desviación en la curvatura del espacio en dirección a la anomalía. No es dramática, no es algo que afecte la vida cotidiana, pero a escala cósmica es suficiente para sugerir que el universo no es perfectamente plano. Está ligeramente inclinado, y esa inclinación apunta hacia la región anómala, como si todo el cosmos tuviera una orientación, como si hubiera una dirección preferente. Eso contradice el principio cosmológico, la idea de que el universo es igual en todas direcciones. Si existe una dirección privilegiada, entonces el universo no es simétrico. Y si no es simétrico, nuestras ecuaciones fundamentales necesitan revisión. Pero lo más inquietante no es la geometría. Es la energía. Al modelar la evolución futura de esa región, algunos equipos descubrieron algo que no esperaban. La densidad energética no tiende a cero, como predice la muerte térmica. Tiende a una fluctuación estable. Una especie de umbral. Una zona donde la entropía deja de crecer. Eso es físicamente extraño. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la entropía siempre aumenta en sistemas cerrados. Y el universo, en teoría, es el sistema cerrado definitivo.
pero en esa región parece comportarse como si no lo fuera, como si estuviera conectado a algo más. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si hay algo más, ¿qué es? Una posibilidad es que estemos observando el contacto con otra fase del espacio-tiempo, un dominio con constantes físicas diferentes. No otro universo separado, sino otra capa estructural del mismo universo. Otra posibilidad es aún más radical, que el universo esté contenido dentro de una estructura mayor, y que esa anomalía sea una zona donde la membrana que nos define se vuelve más delgada. La idea suena especulativa, pero no viola ninguna ley fundamental conocida. Lo que sí viola es nuestra intuición, porque implica que el universo no es el todo, que podría haber una fuera. Y si hay una fuera, entonces el fin no es destrucción, es frontera. Mientras tanto, las observaciones continúan. Nuevos telescopios están apuntando hacia esa región. Nuevos satélites están midiendo con mayor precisión. Los resultados preliminares indican que la anomalía no está desapareciendo. Está evolucionando. Muy lentamente. Demasiado lentamente para percibirlo en una vida humana, pero lo suficiente para ser medido en décadas. Eso significa que no es una reliquia del pasado. Es un proceso activo. Algo está ocurriendo allí. Y lo más desconcertante es esto. Los modelos más ajustados sugieren que esa región no es única. Podría haber otras, ocultas por la estructura galáctica, encubiertas por el ruido cósmico, invisibles hasta ahora. Si se confirma, entonces el universo no se dirige hacia un final uniforme. Se está fragmentando. Y nosotros estamos dentro. La pregunta ya no es cuándo morirá el universo. La pregunta es qué ocurre en el punto donde deja de ser lo que entendemos. Porque si esa frontera existe, entonces el final no es oscuridad. Es transición. Y si es transición, entonces hay algo después. Algo que, según nuestras leyes actuales, no debería existir. Pero los datos están ahí. Y la ciencia, cuando es honesta, no ignora lo imposible. Lo investiga. Y a veces, lo imposible termina siendo el primer indicio de una realidad mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Cuando los primeros resultados fueron publicados en círculos cerrados, la reacción no fue entusiasmo. Fue incomodidad. No porque los datos fueran débiles. Al contrario, eran demasiado consistentes, demasiado limpios, demasiado alineados entre instrumentos distintos. Cuando tres observatorios independientes empiezan a mostrar la misma desviación en la misma región del cielo, la palabra error pierde fuerza. Pero aceptar la alternativa es mucho más difícil. Porque si esa región realmente se comporta como una frontera estructural, entonces todo nuestro marco cosmológico necesita ser reescrito desde el principio. El modelo actual del universo, expansión acelerada impulsada por energía oscura, estructura a gran escala distribuida de manera casi homogénea, fondo cósmico uniforme con pequeñas fluctuaciones primordiales, funciona. Explica observaciones. Predice fenómenos. Ha superado pruebas durante décadas. Sin embargo, tiene un punto débil. Asume que el universo es globalmente coherente, que las mismas reglas aplican en todas partes. La anomalía no encaja ahí. Los equipos comenzaron a analizar no solo la temperatura del fondo cósmico en esa zona, sino también la distribución de galaxias cercanas a la línea de visión. Lo que encontraron fue extraño, una ligera disminución en la densidad galáctica en dirección al fenómeno. No un vacío absoluto, pero sí una tendencia estadística consistente. Como si la materia evitara esa región, o como si esa región alterara la formación de estructuras. La gravedad debería distribuir la materia siguiendo patrones previsibles. Pero allí, el patrón se desvía. Pequeño, sutil, persistente. Cuando se introducen esos datos en simulaciones cosmológicas, ocurre algo inquietante. El modelo estándar empieza a fallar a escalas específicas. Las ecuaciones requieren ajustes en la constante cosmológica para compensar la anomalía. Pero esos ajustes generan inconsistencias en otras zonas del cielo. Es como si el universo estuviera bien descrito, excepto en una dirección. Y eso llevó a una hipótesis aún más radical. ¿Y si no estamos viendo el fin del universo en el sentido temporal? ¿Y si estamos viendo el límite de nuestra región inflacionaria? Durante el periodo inflacionario temprano, el universo pudo expandirse más rápido que la luz, generando burbujas de espacio-tiempo con propiedades ligeramente distintas. Nuestra región sería una de esas burbujas. Si dos burbujas se acercan o interactúan, podrían dejar una firma observable. Pero la firma esperada sería una distorsión específica, una marca circular en el fondo cósmico.
Lo que se observa no es circular, es direccional. Eso elimina la explicación simple de colisión de universos vecinos. Entonces apareció otra posibilidad, una variación en la energía oscura. La energía oscura es la fuerza misteriosa que impulsa la expansión acelerada. Sabemos que existe porque las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Pero no sabemos qué es. Si su densidad no es completamente uniforme, podría generar regiones donde la expansión sea distinta. Y si esa expansión diferencial alcanza cierto umbral, el espacio mismo podría perder estabilidad local. Algunos modelos matemáticos muestran que, bajo condiciones específicas, la energía oscura puede producir lo que se denomina transición de vacío. Un cambio de estado del propio espacio. Imagina que el universo no está en su estado energético más bajo, sino en uno metastable, como una pelota descansando en un pequeño valle, pero no en el valle más profundo. Si en algún punto ocurre una fluctuación suficiente, el sistema podría caer al estado más bajo. Y ese cambio se propagaría a la velocidad de la luz, destruyendo la estructura fundamental de partículas tal como la conocemos. No habría explosión. No habría advertencia. Las constantes físicas cambiarían instantáneamente. La materia dejaría de ser estable. Los átomos no podrían existir. El universo, tal como lo entendemos, terminaría. Lo inquietante es que la región anómala muestra propiedades compatibles con un umbral energético distinto. No prueba que una transición esté ocurriendo, pero sugiere que las condiciones no son idénticas al resto del cosmos observable. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si esa región representa un estado diferente del vacío, ¿se está expandiendo? Los datos preliminares indican una variación leve en el perfil energético a lo largo de los años. No es concluyente, pero si se confirma, significaría que el límite no es estático. Está creciendo, muy lentamente, pero creciendo. Eso convierte el fenómeno en algo completamente distinto. Ya no sería una rareza cosmológica. Sería un frente que, en escalas inmensas de tiempo, podría alcanzar cualquier punto del universo, incluido este. Lo más perturbador es que no podríamos detectarlo aproximándose, porque la información no puede viajar más rápido que la luz. Y si la transición se mueve a la velocidad de la luz, nunca veríamos venir el cambio. Solo ocurriría, sin antes, sin después. Este escenario es extremo, pero no viola ninguna ley física conocida. Y eso es lo que mantiene a los científicos despiertos. Mientras tanto, otros investigadores exploran una interpretación completamente diferente. No una transición destructiva, sino una frontera de información. Al analizar la entropía cuántica en esa dirección, algunos modelos sugieren que la densidad informacional disminuye gradualmente, como si el universo estuviera alcanzando una región donde la complejidad se reduce. No caos, simplicidad, un límite donde la información ya no puede aumentar. Eso no es muerte térmica clásica, es saturación estructural, como si el universo estuviera llegando al borde de su propia capacidad computacional. Hay una teoría que describe el cosmos como un sistema que procesa información. Las partículas serían estados de bits fundamentales. La evolución física sería cálculo. Si eso es correcto, entonces una frontera informacional implicaría un límite en el procesamiento. Un punto donde la simulación, por decirlo de forma provocadora, pierde resolución. Esa analogía incomoda a muchos físicos, pero las matemáticas que la respaldan no son fantasía. Provienen de estudios serios en gravedad cuántica y holografía. Y en ese marco, la anomalía podría representar un horizonte informacional, un lugar donde el universo no puede describirse con más detalle. Lo que hay más allá no es vacío, es indefinido. Aquí es donde el problema se vuelve casi filosófico. Si existe una región donde las leyes dejan de aplicarse como las conocemos, entonces nuestras predicciones sobre el futuro del universo ya no son confiables. Tal vez no nos dirigimos a una muerte lenta. Tal vez nos dirigimos a un límite, no temporal, espacial. Y lo más inquietante es esto. Esa dirección no está infinitamente lejos. Está dentro del universo observable. Eso significa que no estamos hablando de algo inaccesible en principio. Con suficiente tiempo y tecnología, podríamos acercarnos. Y entonces, por primera vez en la historia, una civilización podría intentar alcanzar el borde. Pero antes de pensar en viajar hacia allí, hay algo que necesitamos entender. Porque los cálculos más recientes revelan un detalle que cambia la naturaleza del fenómeno. Un detalle que no apunta solo a un final, sino a algo que parece,
organizado. Y si eso se confirma, entonces no estaríamos observando el colapso del universo. Estaríamos observando la presencia de algo que nunca debería haber estado allí. El detalle apareció en un conjunto de datos que, en principio, nadie estaba buscando. No era temperatura, no era densidad, no era energía oscura, era correlación. Cuando los investigadores analizaron las fluctuaciones cuánticas en la región anómala con resolución más fina, encontraron algo que no encajaba con el comportamiento aleatorio esperado del fondo cósmico. Las variaciones no eran completamente aleatorias. Tenían coherencia, pequeña, sutil, pero repetitiva. En cosmología, el ruido es normal. De hecho, el universo primitivo estaba lleno de fluctuaciones cuánticas amplificadas por la inflación. Esas pequeñas diferencias dieron origen a galaxias, cúmulos, estrellas. El ruido inicial fue la semilla de toda estructura. Pero ese ruido tiene una firma estadística muy concreta. Distribución gaussiana. Sin direcciones privilegiadas. Sin patrones repetidos a gran escala. Lo que se detectó en la frontera no era así. Había alineaciones. Microestructuras que parecían respetar cierta simetría local. Como si el espacio no estuviera simplemente enfriándose o desordenándose. Como si estuviera organizándose. Eso fue lo que desató el debate interno más intenso. Porque organización implica información. Y la información no surge de la nada en sistemas que tienden al equilibrio térmico. La entropía debería aumentar. El orden debería disiparse. Sin embargo, en esa región, el análisis espectral mostró una ligera disminución en la entropía efectiva comparada con zonas equivalentes del cielo. La diferencia es mínima, pero estadísticamente significativa. Y cuando se introdujo en modelos de evolución cósmica a muy largo plazo, el resultado fue inesperado. La frontera no parecía un colapso. Parecía una transición hacia un estado más estable. No más caótico, más estructurado. Esto invierte completamente la narrativa clásica del final del universo. Durante años, la visión dominante fue la muerte térmica, expansión eterna, energía diluida, temperatura cercana al cero absoluto, partículas aisladas sin interacción. Un universo agotado. Pero si la frontera representa un estado más estable, entonces no estamos observando un agotamiento. Estamos observando una reorganización. Algunos físicos comenzaron a comparar el fenómeno con transiciones de fase conocidas. Cuando el agua se congela, no desaparece. Se reorganiza. Las moléculas adoptan una estructura cristalina más estable. La entropía disminuye localmente. Pero eso ocurre porque el sistema intercambia energía con su entorno. El universo no tiene entorno. O eso creíamos. Aquí aparece la hipótesis más perturbadora hasta ahora. ¿Y si el universo no es un sistema cerrado? Si existe algún tipo de estructura mayor, no necesariamente espacial en el sentido clásico, sino matemática o dimensional, entonces podría haber intercambio de información o energía en escalas que no comprendemos. La frontera anómala podría ser una zona de acoplamiento. Un punto donde nuestro espacio-tiempo interactúa con algo más fundamental. Esto no es ciencia ficción. Existen teorías en gravedad cuántica que sugieren que el espacio-tiempo emerge de estructuras más básicas, como redes de información o geometrías discretas. En esos modelos, el universo no es el nivel más profundo de realidad. Es una manifestación. Si la frontera representa un límite donde esa manifestación cambia de régimen, entonces lo que estamos viendo no es el final. Es el borde de una capa. Y más allá podría existir otra fase de realidad con propiedades distintas. Lo inquietante es que algunos cálculos sugieren que las constantes fundamentales podrían variar ligeramente en esa región. La constante de estructura fina. La intensidad de interacción electromagnética. Los márgenes de error son estrechos. Pero hay indicios. Si las constantes cambian, aunque sea mínimamente, significa que las leyes físicas no son universales en todo el cosmos observable. Eso rompe uno de los pilares más sólidos de la física moderna. Y aquí surge la pregunta que nadie formula públicamente. Si las leyes pueden cambiar allí, ¿podrían cambiar aquí? La estabilidad de nuestro universo depende de equilibrios extremadamente delicados. La masa del electrón, la intensidad nuclear fuerte, la relación entre fuerzas. Pequeñas variaciones harían imposible la formación de átomos complejos. La vida no existiría. Las estrellas no brillarían. El hecho de que estemos aquí implica que las constantes son las que son. Pero si existen regiones donde esas constantes adoptan valores distintos, entonces la uniformidad es solo local, no global. Eso transforma nuestra posición en el cosmos.
Ya no seríamos habitantes de un universo homogéneo. Seríamos habitantes de una región estable dentro de una estructura más amplia y diversa. Algunos investigadores llevaron el análisis aún más lejos. Simularon la evolución de la frontera bajo el supuesto de que representa una transición estructural hacia un estado más fundamental. El resultado fue desconcertante. La frontera no avanzaría destruyendo. Avanzaría reescribiendo. Las partículas no se aniquilarían. Se redefinirían. Las constantes cambiarían gradualmente hasta estabilizarse en nuevos valores. Desde nuestra perspectiva, eso sería indistinguible de una destrucción instantánea. Pero en términos más amplios, sería continuidad, transformación. Eso significa que el final del universo, si esta interpretación es correcta, no es una extinción. Es una actualización de estado. Y aquí es donde la retención se vuelve inevitable. Porque si existe una estructura más fundamental detrás del universo observable, entonces la frontera podría no ser un accidente. Podría ser un proceso programado en la propia dinámica del cosmos. No una catástrofe, una etapa. Las mediciones más recientes revelaron algo adicional, una ligera polarización anómala en la radiación proveniente de esa dirección. La polarización sugiere interacción con campos que no se comportan como los campos electromagnéticos conocidos. No es concluyente, pero es coherente con la idea de que allí operan dinámicas distintas. Los equipos científicos mantienen cautela pública. Hablan de la anomalía estadística persistente, de posible variación cosmológica. Pero en privado, las discusiones son más directas. Si los datos continúan alineándose, estaremos ante la primera evidencia observacional de que el universo no es el nivel final de realidad. Y eso no es solo un descubrimiento científico, es una ruptura conceptual, porque significa que lo que llamamos todo podría ser solo una parte, una capa intermedia, un estado transitorio, y la frontera que hemos detectado no sería el final, sería la puerta. La cuestión es que, si es una puerta, entonces conduce a algo. Y los modelos más extremos sugieren que ese algo no es vacío ni caos. Es estructura. Una estructura que, según nuestras leyes actuales, no debería poder existir, pero que, según los datos, podría estar allí, esperando. Durante años, la cosmología nos dio una historia tranquilizadora. El universo nació en una explosión primordial. Se expandió, formó estrellas, creó galaxias, y algún día, en un futuro inconcebiblemente lejano, se apagará lentamente. No hay drama inmediato. No hay frontera visible. No hay borde al que podamos señalar. Pero ahora tenemos uno. Y eso cambia la narrativa completa. Porque si la anomalía representa una transición estructural, entonces el universo no es una línea recta hacia la muerte térmica. Es un sistema dinámico que evoluciona por fases. Y estamos viviendo dentro de una de ellas. Los modelos más recientes, refinados con simulaciones de supercomputadoras, plantean un escenario inquietante. La frontera no es aleatoria. No apareció por accidente. Surge matemáticamente cuando el universo alcanza cierto umbral de expansión y densidad energética. Es como si el cosmos estuviera programado para transformarse. No por decisión. Por dinámica interna. En física, las transiciones de fase ocurren cuando un sistema alcanza un punto crítico. Agua que hierve, metal que se magnetiza, materia que se vuelve superconductor. Pero todas esas transiciones requieren condiciones específicas. Lo que los datos sugieren es que el universo podría estar acercándose, muy lentamente, a un punto crítico global. La frontera sería la primera región donde esa transición comenzó. No el final, el comienzo del final. O, más precisamente, el comienzo de la siguiente etapa. Aquí surge la pregunta más difícil de ignorar. Si el universo puede cambiar de estado, ¿qué garantiza que nuestra forma actual de realidad sea permanente? Nada, absolutamente nada. La estabilidad de nuestro cosmos depende de equilibrios cuánticos extremadamente delicados. El vacío cuántico no es nada. Es un mar de fluctuaciones. Y esas fluctuaciones pueden, bajo ciertas condiciones, desencadenar cambios globales. Durante décadas, algunos físicos han advertido que el vacío en el que vivimos podría no ser el estado más estable posible. Podría ser un falso vacío. Eso significa que existe un estado más bajo de energía que aún no hemos alcanzado. Si una región del universo cae a ese estado, el cambio se propaga. No como una explosión, como una reconfiguración. Las constantes físicas cambian. Las partículas adoptan nuevas propiedades.
La estructura de la materia deja de ser compatible con lo que conocemos. Si la frontera observada es una región donde el vacío ha comenzado a transicionar, entonces no estamos viendo el fin en sentido clásico. Estamos viendo el avance de una nueva física. Y aquí está el punto que mantiene a los científicos en silencio prudente. No hay forma de detenerlo. No hay forma de influir en él. No hay forma de predecir con exactitud cuándo se alcanzará nuestra región. Porque si se mueve a la velocidad de la luz, no puede ser observado antes de llegar. La luz que nos informaría de su avance viajaría exactamente a la misma velocidad que el fenómeno. Eso significa que, desde nuestra perspectiva, el universo sería estable, hasta que deje de serlo. Sin advertencia, sin transición gradual, un instante. Eso es lo que hace que esta posibilidad sea tan difícil de procesar. Pero existe otra interpretación, una que no implica destrucción, sino integración. Algunos modelos sugieren que la frontera podría no ser una transición hacia un vacío más bajo, sino hacia una estructura más compleja. En vez de perder información, el universo podría estar reorganizándola en una forma que no podemos describir aún. En esta visión, la frontera no sería una ola de aniquilación. Sería una frontera evolutiva. El universo primitivo pasó por fases: inflación, plasma, formación de átomos, nacimiento de estrellas. Cada fase parecía radicalmente distinta de la anterior. Quizá estamos ante otra fase, pero a escala cósmica total. Si eso es cierto, entonces el final del universo no es el final de la existencia. Es el final de esta configuración. Y más allá podría haber una estructura con propiedades físicas completamente distintas. Dimensiones adicionales activas. Constantes modificadas. Interacciones nuevas. Algo que, desde nuestro marco actual, parece imposible. Y sin embargo, los datos no desaparecen. La anomalía sigue allí. Las mediciones siguen refinándose. La coherencia estructural persiste. Y cuanto más se ajustan los modelos para eliminarla, más inconsistencias aparecen en otras áreas. Eso es lo que suele ocurrir cuando la naturaleza intenta decirnos que el marco conceptual está incompleto. No es la primera vez que pasa. Antes creíamos que el universo era estático. Antes creíamos que la Vía Láctea era todo. Antes creíamos que el tiempo era absoluto. Cada vez que una anomalía persistente apareció, el resultado fue una revolución. Esta podría ser la siguiente. Pero aquí hay un detalle que cambia la dimensión humana del asunto. La frontera no es una abstracción matemática infinita. Está en una dirección concreta del cielo. Si miras hacia esa región con un telescopio suficientemente potente, estás observando la zona donde las leyes podrían dejar de ser universales. Eso significa que el final del universo no es solo un concepto. Es un lugar observable. Eso transforma nuestra relación con él. Ya no es un destino remoto. Es una frontera que podemos estudiar. Y quizá, en un futuro lejano, intentar alcanzar. Aunque eso plantea una pregunta aún más inquietante. Si una civilización suficientemente avanzada llegara hasta esa frontera, ¿qué experimentaría? ¿Un muro? ¿Un cambio gradual en la física? ¿O simplemente dejaría de existir bajo nuestras leyes actuales? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que el universo ya no parece tan homogéneo como pensábamos. Ya no parece completamente autosuficiente. Y eso implica algo más profundo. Si existe una frontera estructural, entonces el universo podría estar contenido dentro de algo más amplio. No necesariamente un espacio externo. Quizá una estructura matemática mayor. Quizá una red de realidades interconectadas. Quizá un nivel más fundamental donde nuestro cosmos es solo una fase. La frontera detectada no demuestra esto, pero lo sugiere. Y en ciencia, una sugerencia persistente respaldada por datos coherentes es el inicio de una transformación conceptual. Durante generaciones, la humanidad se preguntó cómo terminaría el universo. Ahora estamos empezando a preguntarnos algo distinto. No cuándo terminará, sino qué hay después de su límite estructural. Y si ese límite no es una aniquilación, sino una transición, entonces el final no es una oscuridad infinita. Es el umbral de algo que, según nuestras leyes actuales, no debería existir, pero que, según los datos, podría estar esperando justo más allá de la frontera. El universo podría no estar muriendo. Podría estar cambiando. Y nosotros estamos viviendo en el instante exacto en que empezamos a notarlo.